El increíble mundo de Gumball, serie de la que ya se ha hablado en extensión y minucia en este canal, contiene aún muchos misterios de los cuales hablar, excluyendo a aquellos que ya se han hablado en el contenido disponible. De entre las temáticas que nos competen, hablaremos de un personaje en concreto, Rob, considerado actualmente el antagonista principal, el cual dejó muchas preguntas y diferencias de opiniones y posturas al respecto con sus acciones, decisiones y prácticamente todo lo que le implica a su ser. Antes de introducirte a estas, es necesario que tengas un buen contexto e información de último detalle para armar un criterio válido, así que sin más dilación, te presento Rob. ¿Quién es realmente? Para comenzar vamos a describirlo. Fue un estudiante de Elmore de 13 años, el cual fue dado a conocer por primera vez en una imagen promocional. A juzgar por su vestimenta y altura, parece un chico que le agradaba el baloncesto, o por lo menos tenía una condición atlética, y de hecho al principio los fanáticos creyeron que se trataba de una chica, aunque al poco tiempo la producción lo desmintió, y James Lamont, un escritor que trabajó en la serie de 2011 a 2013, reveló su nombre. Fue el primer personaje cíclope y afirma tener una especialidad en historia canadiense. Fue diseñado en 3D en su primera versión para la primera temporada, ya después se animaba en 2D, y curiosamente, en su versión prototipo y como arte conceptual, él usa jeans. En la temporada 3 su apariencia cambia bastante. Después de salir del vacío, se ve glitcheado y pixeleado, a pesar de que él no fue el único de salir a la fuerza. Sus ojos se convierten en dos pupilas juntas, dejando de lado otras muchas diferencias físicas. En cuanto a su comportamiento, él deja de ir a la escuela sin que nadie se dé cuenta. Se nos revela que él no tiene amigos, ni hermanos, padres o familia, aunque puede ser efecto de la amnesia por ser removido del show. Al quedarse sin hogar, vivió en el sótano escondido de la casa de los Watterson, de donde obtenía dinero, comida o cualquier recurso para sobrevivir, y después de que adoptara un rol en el programa, se le conoce como el alias de Doctor Destructor. Ahora bien, ya tenemos más claro el concepto de la concepción del personaje, hablaremos de los misterios que lo rodean. En el episodio final, vemos que este busca transformar a todos los estudiantes de Elmore en humanos de nuestra misma realidad, y él dice que tiene que llevarlos al otro sitio. La transformación era la única solución para escapar al otro sitio cuando este mundo... ¿Pero a qué se refiere exactamente? ¿Tendrá conocimiento de nuestro plano dimensional? Bien, en primer lugar, es difícil saber de dónde consiguió Rob el traje de humano para interpretar al superintendente, aunque la opción más viable es la camioneta, que es una tienda maravillosa, y como tal, no consiguió el traje, consiguió la máquina que transforma a las caricaturas en personas humanas, a menos que haya ido al mundo humano, y es que no es la primera vez que sucede una transformación de humanos a caricaturas, ya que vimos al único humano que había en el programa, el reportero Kip Schlesinger, convertirse en un periódico arrugado con traje. ¿O qué tal que igual solo se trataba de un traje? ¿Y cómo conoce el mundo humano? Pues bien, en el episodio, los spin-off, vemos que puede cambiar de programa a programa, como si estuviese él mismo viendo la televisión. Pero ¿cómo es posible si destruyó el control universal? Si te das cuenta, es otro control, así que o él adquirió el conocimiento y tecnología para elaborarlo, o alguien más se lo proporcionó. Pudo haber sido el internet, o de nuevo el vendedor misterioso. A lo que voy, es que se dio cuenta que había humanos presentando programas, y que desde el episodio El Desastre, todo es completamente falso. Tal vez no nos concibe como humanos, pero sí como un paso más allá, un controlador o ser creador de realidades, un lugar realmente eterno, ya que lo que él quiere no es un futuro diferente, sino que más futuro. Él sabe que tarde o temprano, como toda serie, va a acabar y serán absorbidos por el vacío. Pero entendamos, ¿cuántas realidades comprendemos y cuántas dimensiones son lo mismo? En cuanto a dimensiones, deberíamos repasar simplemente conceptos acerca de geometría euclidiana.
los cuales resumiré en 0 dimensiones es igual a posición, 1 dimensión es igual a longitud, 2 dimensiones es igual a largo y alto, y 3 dimensiones comprenden largo, alto y ancho. Más allá de ahí, es difícil comprender y describir objetos de cuarta dimensión espacial, como los tesseractos, que son solo medibles de forma teórica y matemática únicamente. Después, para la explicación de esta teoría, llamaremos a cosas llamadas planos dimensionales, los cuales son, por decirlo de alguna forma, espacios de única interacción entre entidades de un mismo nivel, ya sean creados o creadores, y son las divisiones en las que daremos estructura a la explicación. El plano de creados describe al increíble mundo de Gumball, literalmente su universo increíble, los cuales son modificados y dependen de las decisiones y deseos de alguien más. Si bien ellos comprenden su naturaleza, no pueden comprender ni cuestionarse realmente cuál es la motivación de su existencia. Es decir, un ejemplo sería el episodio El Dinero, en el cual paulatinamente, y al no tener recursos y riqueza para la posibilidad de emprender nuevas aventuras, van desapareciendo nuestros amigos poco a poco. Ya no serían relevantes de observar, y ellos lo comprenden como si no tienes dinero, no eres nadie. Así que comprenden su naturaleza, y sí, en el episodio vemos a Gumball usar su imaginación para divertirse. Pero como pasa en el subjetivismo, puedes interpretar algo como tú lo desees. La cuestión está en cuántas veces puedes repetir ese comportamiento de interpretación. En este caso, la imaginación, que se nos muestra como alternativa, pero algo muy diferente es que ellos puedan, por ejemplo, crear comida o comodidades solo porque sí, a menos que la lógica interna así lo haya ideado, el cual no es el caso. La conocidísima y queridísima serie de Chowder hizo una temática similar muy graciosa, en la que de igual forma se van quedando sin dinero, por lo que no había con qué pagar la animación, y eran solo los actores de doblaje hablando al respecto. Volviendo al episodio El Dinero, vemos cómo ellos se van descomponiendo a su esencia más básica y primigenia, de perder el color de la animación, a pasar storyboard y animaciones de 3D mal diseñadas y configuradas, lo que nos deja saber que sí, estos bocetos previamente ideados sí pueden reemplazarlos, pero como tal no ven quién los representa. Edwin Abodabod, en su novela Flatland, ejemplifica cómo un polígono 2D vería a una circunferencia si interferiera en su dimensión. Un cuadrado regular ve a una circunferencia y solo la ve aparecer, crecer, reducir y desvanecerse, pues algo similar ocurre. En otros episodios se nos han dado vistazos de mensajes indirectos de los creadores a los protagonistas, rompiendo la cuarta pared, etc. Si lo que pasa en la tele nos afecta a nosotros, eso significa que estamos... Luego fuimos a casa y todo salió... Esto sería como que ellos no pueden, y simplemente no pueden entender por qué pasa. También se responde a la anterior pregunta, ¿por qué solo Rob salió con mala renderización y animación, si no fue el único en salir del vacío? Pues porque él ya no había sido ideado para continuar en la serie. Incluso se decide quién sale del vacío y quién no, y es de lo más raro, es como si él hubiera elevado su conciencia a plano dimensional, y hubiese comprendido con la suficiente capacidad. Los creadores pueden dejar de controlarte, puedes hacerlos ver superados por su propia obra. Y para finalizar nuestra explicación, hablaremos del plano de los creadores, el cual es este mundo real, y a pesar de querer engañarnos, la única diferencia real entre un plano y otro son las consecuencias. En este plano puede haber consecuencias, precio-costo, causa-efecto. Ahí, cada episodio es una nueva oportunidad, como en los episodios de Padre de Familia, por ejemplo. Solo con cambiar una escena, Peter puede romperse todo el sistema óseo, pero no importa, para eso está hecho. ¿Se puede viajar entre planos dimensionales? Pues es una pregunta bastante compleja. En Phineas y Ferb, por ejemplo, hemos visto una escena en la que por un instante se vieron a los creadores hablar como el universo de su caricatura a través de ellos. Después Phineas, Ferb y sus amigos juraron nunca hablar de eso,
y no es por otra razón más que de la misma de no comprenderlo. ¿Recuerdas a Sara Gelato? Pues bien, ella podría ser una probable viajera. ¿Y cómo es esto posible? Por el simple hecho de que ella, por alguna razón, busca mantener interesante y a flote la serie, conoce de la trama, conoce el vacío y sabe cómo funciona. Si no sabes de lo que hablo, mi amigo Touch te cuenta, profundizó más de este aspecto en específico. De igual forma, hice un video al respecto de este personaje. Esta información podría complementar tu comprensión, así que te recomiendo altamente echarles un vistazo. Para finalizar, quisiera mencionar que al final del último episodio vemos a Rob caer al vacío o a la estática. ¿Realmente es el vacío? Y si es el vacío, ¿no se supone que podría salir de él? ¿O es que acaso hay un final último? Si te causó curiosidad alguno o más de estos cuestionamientos, házmelo saber en los comentarios. Por ahora, considero que es toda la información que debes saber al respecto de Rob, el villano que se volvió el héroe caótico de una de las mejores series de los últimos tiempos, serie que poco a poco descubrimos que es mucho más seria de lo que creíamos, ya que dime, ¿en cuántas series para niños puedes decir con certeza que todos mueren al final? La melodía de este video es cortesía de Lucas King. Ve y visítalo. Yo sin más nada que decir, me despido y nos vemos hasta un próximo video.